y sobre todo de aparcamiento, que no se mueva un coche. Con Euskadi. لا نبالي الله سبحانه وتعالى طلب entre millones de hombres para que nos llevasen وبإذن الله cada gramo de este hierro se os va a meter en nuestras cabezas o la de vuestros hijos o la de vuestras mujeres. La banda terrorista ETA surge en la época de los movimientos revolucionarios y de liberación nacional de algunos países, como Cuba, Argelia o Vietnam. Además, también se toma como referencia la situación vivida en Irlanda, la cual siempre fue un espejo en el que mirarse para el nacionalismo vasco. Centrándonos en el origen del grupo terrorista, hay que remontarse a la época del franquismo, donde el PNV, el Partido Nacional Vasco, estaba completamente ilegalizado. Sería en 1958 cuando un grupo de jóvenes se junta y funda Euskadita Askatasuna, ETA, o lo que es lo mismo, País Vasco por la Libertad, en castellano. En pleno franquismo, digamos que sus actuaciones eran mucho más medidas. Es en la década de los 60 cuando se realizarán varias asambleas para comenzar a definirse como organización y así realizar acciones directas contra el franquismo. En la primera se sentarían los principios de la banda: independencia de Euskadi, defensa del euskera y de la democracia y también la aconfesionalidad del Estado. Por su parte, en esta segunda reunión la organización opta por el marco ideológico del socialismo, aunque muy pronto cambiarían al marxismo-leninismo. Por último, en esta tercera asamblea apuestan por la lucha armada como medio para conseguir sus objetivos. Es justo ahí cuando se empieza a palpar hasta dónde iba a ser capaz de llegar esta banda terrorista. A finales de los años 60 cometen su primer asesinato, el de un guardia civil llamado Antonio Pardines, quien fue disparado en la cabeza durante un control de carretera. Sin embargo, el primero de los atentados premeditados de esta banda terrorista se produjo en el 1968, siendo la víctima mortal Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa y un antiguo colaborador de la Gestapo. Poco más tarde, la banda quedaría muy debilitada debido a las duras penas impuestas a etarras, como la sentencia de muerte, aunque no duraría demasiado ya que la presión internacional haría conmutar las penas al gobierno franquista, dotando de esta forma a la banda de una importante publicidad. Sería en 1973 cuando ETA daría su golpe más famoso hasta aquella fecha, el asesinato del presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, provocando así una situación sin precedentes en la dictadura. Esto supuso, además, una división de la banda en dos facciones. Por un lado, la ETA político-militar, la cual no duraría demasiado debido a la llegada de la democracia a España y que de hecho abandonaría la lucha armada disolviéndose a principios de los 80, y por otro se encontraba la ETA militar, beneficiada por la amnistía general concedida por el gobierno español a unos presos políticos, quienes son engrosados a sus filas. Llegamos a los 80, donde las víctimas favoritas de la organización pasan a ser los altos mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil. En aquellos años, además, la banda lleva a cabo sus atentados más atroces, destacando por encima de todos el de Hipercor en Barcelona, ocurrido en 1985 y causando más de 20 víctimas mortales. Pues chicos, pues no sé, ver morir a algunos amigos. Ver morir a algunos amigos policías que les han pegado un tiro en la nuca. O sea, al final, pues eso, conoces a gente o amigos, conoces a que son amigos después porque siempre has estado en muchas historias con ellos, y ver morir a gente conocida porque a alguien se le ha ocurrido que hay que meterle un tiro, pues es jodido. Cabe destacar que tras la llegada al poder del PSOE en el año 82,
una nueva forma de lucha contra ETA vería la luz. Se trataba de la guerra sucia, practicada por los grupos antiterroristas de liberación, conocidos como los GAL, y formados por mercenarios financiados y coordinados por el propio gobierno español, con el claro objetivo de derrotar a los terroristas. En 1992 la cúpula de ETA cae al completo y es reemplazada, adoptando una nueva forma de violencia llamada Kale Borroka, con jóvenes empleando la guerrilla urbana. Como consecuencia de ello, el número de asesinatos por parte de la banda decae en este tramo. No obstante, en 1997 se producen dos situaciones por parte de los terroristas que impactan de lleno al pueblo español. Primero, el secuestro durante 532 días del funcionario de prisiones Ortega Lara, quien fue liberado milagrosamente en última instancia por la Guardia Civil. Un peor final tuvo Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua, que solo una semana después también fue secuestrado y falleció el 13 de julio del 1997, naciendo de esta forma el conocido espíritu de Ermua por parte de la población española. Yo el asesinato de Miguel Ángel Blanco lo viví desde el minuto cero. Yo estuve allí en Guipúzcoa donde apareció cuando le pegaron el tiro. Yo fui de los primeros que se enteró que lo habían tiroteado. Y ahí hay un antes y un después. A partir de ese día la sociedad cambia mucho. O sea, se posiciona mucho, se pierde el miedo y ese es el mayor error de ETA. O sea, lo que hizo con Miguel Ángel Blanco es el mayor error de ETA y donde puso la mayoría de la sociedad en su contra. La gente pierde el miedo y ese día, ese día y los días posteriores fueron súper, de mucha intensidad, donde la gente pierde el miedo, sale a la calle, se enfrenta a los radicales en la misma calle y los radicales tienen que pedir el apoyo de la policía o de la Archancha aquí porque tenían miedo de que la gente les hiciese algo. O sea, es un antes y un después, la gente pierde el miedo. Tras varias detenciones importantes a comienzos del nuevo siglo, en 2006 el gobierno socialista de Zapatero consigue que ETA declare un alto al fuego permanente, que sería roto un año más tarde. Ya en 2008 la cúpula del grupo terrorista caería 2 veces en 3 semanas, sin apoyo social y acorralada completamente por la fuerza de seguridad de España y Francia. Y sería en 2011 cuando ETA declaró el cese definitivo de la lucha armada, quedando así España libre del grupo terrorista después de más de 50 años. Ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. La lucha armada cesó, los actos terroristas se acabaron, la ETA desapareció, pero no todo es tan fácil de asimilar o superar, y han sido muchas las consecuencias políticas y económicas que este grupo terrorista ha supuesto para el territorio español, sobre todo para el País Vasco, la zona de la mayoría de sus ataques. Comenzando por el plano económico, son varias las principales consecuencias de la actuación de esta banda terrorista. Es evidente la notoria salida de habitantes del País Vasco rumbo a otras ciudades españolas, principalmente producida durante los años de mayor actuación del grupo, habitantes que en su mayoría no han querido regresar a su lugar de origen. Ello incidió claramente en la caída del empleo vasco, con muchas empresas abandonando la región de manera definitiva. Todo ello va ligado a la inversión extranjera recibida de la comunidad vasca, la cual también se desplomó de forma brusca durante esta época. Aún así, esto último sí que se ha recuperado en los últimos años, alcanzando niveles incluso de los años 70. El turismo, por su parte, fue otra terrible consecuencia de la ETA, quien además no solo afectó al País Vasco, sino a toda España por los atentados planificados en cualquier zona de la península. Cabe destacar también los gastos de seguridad en el territorio vasco. Yo creo que la mayor influencia que ha tenido es en la seguridad, en los gastos de seguridad, ¿no? De tanto pues el tema de los transportes como de los hoteles, o, bueno, ese tipo de cosas. También el PIB fue uno de los factores más condicionados por el grupo terrorista, tanto en el territorio español como también sobre todo específicamente en el vasco. Aunque es cierto que en los años posteriores al cese de las actividades de la banda ha vuelto a sus valores habituales poco a poco.
En la política, al principio la situación se encontraba muy enrarecida por el miedo y la inexperiencia con respecto a una situación similar. Todo esto condicionó principalmente a un País Vasco en el que se vivieron muchísimos años de gobierno por parte de los nacionalistas, ya que en la época en la que existió la ETA dificultaba todo tipo de proceso electoral, y más aún en su región. Por otro lado, una vez desaparecida la banda e incluso antes, la preparación española contra el terrorismo, la adaptación de las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil fue mejorando hasta el punto de ser España uno de los países más seguros en los últimos tiempos con respecto a este grave problema. Aquí la Policía y la Guardia Civil han trabajado mucho, han hecho muy buen trabajo y gracias a ellos estamos ahora como estamos. No es un tema político que ahora ETA haya dejado de matar. Unos años antes del cese de ETA tuvo lugar uno de los atentados más atroces de la historia. El 11 de marzo de 2004 se llevó a cabo el mayor ataque terrorista de Europa en Madrid, con la detonación de 10 bombas coordinadas y repartidas por distintas estaciones. En un principio, toda la población y la clase política atribuyó el atentado a la banda ETA, que había matado a más de 800 personas desde finales de los años 60 y que además había sido descubierta 15 días antes de los hechos, transportando a Madrid una furgoneta llena de explosivos. Sin embargo, este ataque tendría un añadido político que nadie preveía: las elecciones del 14 de marzo de 2004. El gobierno de Aznar se presentaba como favorito para ser reelegido en dichas elecciones, triunfante tras el buen funcionamiento de las medidas que había llevado a cabo para mermar el poder de ETA. La mañana del 11 de marzo, tras los atentados, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, habló con el magistrado Baltasar Garzón para incriminar a ETA, pero el juez de la Audiencia Nacional le confirmó que no podía haber sido obra de la banda vasca. Garzón dijo que ni era su modus operandi ni ETA contaba con suficientes efectivos en ese momento como para realizar dicho ataque. Sin embargo, no todos eran conscientes de esta situación. El lehendakari del País Vasco, Juan José Ibarretxe, comentaba lo siguiente. Está claro, ETA ha pretendido dinamitar la democracia. Gracias a unos detonadores encontrados en una furgoneta cercana a la estación de Alcalá de Henares, se determinó el tipo de explosivo utilizado y se descartó la implicación en primera instancia de ETA. Además, en dicha furgoneta se encontraron también algunas cintas de audio en árabe que recitaban versículos del Corán. Las tarjetas telefónicas de los dispositivos encontrados en la furgoneta facilitaron la dirección de venta de una tienda de lavapiés, regentada por un árabe llamado Jamal Zougam, con antecedentes por yihadismo. Aún así, Ángel Acebes, el ministro de Interior por aquel entonces, mantenía que todo era obra de ETA, y Aznar se encargó de llamar a todos los medios de comunicación importantes del país para transmitirles su certeza de que el atentado era una obra de la banda terrorista vasca. Asimismo, el propio Arnaldo Otegi aseguró la no autoría de ETA. En cuanto a lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Primera reflexión que queremos dejar absolutamente clara. Años más tarde, el propio Otegi describe la situación perpetrada por el Partido Popular como una estrategia electoral. Pero inmediatamente después de los atentados lo que hubo fue una operación no de armas de destrucción masiva, sino de manipulación masiva de la información. La operación de intoxicación en torno a la autoría del 11M es la operación de engaño periodístico más trascendental y más sucia que ha habido en la historia del periodismo español desde la transición. Esta es la frase con la que Gumersindo Lafuente, exdirector del Mundo Online, resumió el empleo periodístico en la labor de difusión de la autoría. Por la atribución continua del gobierno y de los medios de comunicación a ETA, Al-Qaeda se vio obligada a enviar una carta a la CNN confirmando su autoría. Al-Qaeda justificó los atentados con viejas cuentas pendientes con España y Estados Unidos. El gobierno español defendía, aún así, la autoría de ETA.
España, Reino Unido y Estados Unidos declararon un año antes la guerra a Irak y a Saddam Hussein. Esta polémica decisión despertó el interés de la población española por la política exterior, y algunos periodistas de The Independent creían que el gobierno seguiría culpando a ETA hasta que se celebrasen las elecciones para que la responsabilidad de Al-Qaeda y por lo tanto de Aznar no influyesen en el resultado de las mismas. Aznar, por su parte, salió a justificar que después de 30 años de atentados continuos de la ETA se le culpase también del 11M. Al gobierno no le interesaba admitir que Al-Qaeda era el responsable, porque sería directamente culpable el propio Aznar, debido a su implicación en la declaración de guerra a Irak el año 2003. El director del CNI fue excluido de todas las reuniones y gabinetes de crisis que se habían convocado tras el ataque. De un día para otro, el gobierno de Aznar le escribe a Jorge Descallar, director del mismo, para pedirle que atribuya el ataque a ETA, cuando la policía ya contaba con pruebas de que el ataque era yihadista. Durante esos días se produjeron numerosas manifestaciones en contra del terrorismo y en contra también de la versión de la autoría que confirmaba el gobierno, donde destacó una manifestación multitudinaria difundida vía SMS frente a la sede general del PP para protestar por la situación de negación de la atribución de los ataques que venía llevando a cabo desde hace varios días. La noche del 13 de marzo, Televisión Española realiza un cambio de última hora y emite una película sobre un político que fue asesinado por ETA. Con toda la polémica de la atribución de los hechos del 11M, la población comenzó a desacreditar la versión ofrecida por el PP y por lo tanto aumentó el interés en cambiar de gobierno. Así, la participación se disparó en las elecciones del 14 de marzo, en las que terminó venciendo el PSOE. What is the objective of these attacks? To change government? This is a political goal. José Luis Rodríguez Zapatero no tardó en ordenar la vuelta a España de todas las tropas desplegadas en Irak para apoyar a Estados Unidos, lo que suponía la salida de España de aquella guerra. Esto hizo a la sociedad suponer que existía una relación de causa-efecto entre el atentado, la implicación del PP con Al-Qaeda y la victoria del PSOE en las elecciones. Al mes siguiente, el 3 de abril, se encuentra el piso de seguridad de los terroristas en Leganés. Se envía a la unidad de operaciones especiales de los cuerpos de seguridad y se produce un tiroteo cuando los terroristas se percatan de la presencia policial. El Estado marroquí avisó a España previamente de que los terroristas habían realizado una llamada a sus familiares para despedirse cuando se percataron de que todos los policías rodeaban el lugar, comunicándoles su intención de suicidio. A la entrada de los geos en el domicilio, los terroristas se inmolaron en la misma vivienda, provocando así la muerte de Javier Torronteras, quien se convirtió en la muerte número 193 y la última del atentado del 11M. Así concluía uno de los capítulos más oscuros y aterradores de este país, y de lejos el atentado más recordado de toda la historia de España. Un ataque que se recordará por la cantidad de fallecidos y heridos, pero también por la importancia que el gobierno del momento agenció a los medios de comunicación para hacer transmitir una falsa autoría de los hechos, empleando incluso presiones hacia los medios internacionales que se desplazaban a cubrir la noticia. Fue un atentado que quedará en la memoria por una sociedad española completamente unida en contra del terrorismo, pero una política en España fracturada claramente por el uso de los medios para la manipulación de la autoría y, por lo tanto, del intento de engaño que se llevó a cabo de cara a las elecciones del 14 de marzo. Las constantes acusaciones mutuas entre los partidos de gobierno acerca de la distorsión y el ocultamiento de información de los atentados fueron investigadas por la policía como las denominadas teorías de la conspiración del 11M. Pero si algo es cierto es que debido a la tremenda importancia que repercutió en la política y la sociedad española, el 11M no está exento de políticas incluso a día de hoy. La no autopsia de los suicidas de Leganés, la misteriosa desaparición de pruebas y muestras de todo tipo que debían ser almacenadas, el desguace y posterior fundición de los trenes, que igualmente podían servir como prueba. En realidad, podríamos considerar que actualmente solo existe un vídeo de una cámara de seguridad que filmó la explosión de un vagón como una prueba fulgurante de que los hechos ocurrieron. Por ello, este ha sido, es y será uno de los episodios más sangrientos, misteriosos e importantes de toda la historia de nuestro país, llevando incluso a la política a una división completa con inculpamientos cruzados y manipulaciones continuas, que incluso a día de hoy todavía resuenan en las paredes del Congreso de los Diputados. El
El terrorismo yihadista no solo azotó a España en aquel 2004, y tras la creación a principios de siglo de un nuevo movimiento llamado Estado Islámico, los atentados islamistas, con claras connotaciones religiosas, continuaron produciéndose en Occidente. Para el terrorista, morir en nombre de Alá supone alcanzar el paraíso, encontrar una mejor vida. Nous sommes un vendredi 13, oui, nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Merci d'écouter France Inter, il est 7h30. París, la capital de Francia y la también llamada Ciudad del Amor, fue atacada el 13 de noviembre de 2015 por el Estado Islámico. Los yihadistas llevaron a cabo varios atentados en la ciudad parisina el mismo día. El primero de ellos en la ubicación donde se celebraba un encuentro amistoso de fútbol entre la selección alemana y la selección francesa, en el Stade de France. Et c'est le début du cauchemar au Stade de France. Et dire que les supporters ont pris ces déflagrations. Dos explosiones se realizaron en las inmediaciones del Stade de France. Tras un intento fallido de entrar en el estadio, los dos terroristas decidieron inmolarse en las inmediaciones del mismo. Y lejos de quedar ahí, se produjeron hasta un total de 5 tiroteos en diferentes bares del centro de la capital. Los dos atacantes provocaron el pánico durante una hora recorriendo diferentes terrazas. Las primeras en Le Petit Cambodge y en la Casa Nostra. Los terroristas continuaron sembrando el pánico, tiroteando la Belle Équipe. Por último, provocaron un ataque en Le Comptoir Voltaire, donde se acabaron inmolando. En torno a las 10 de la noche, los terroristas dieron su último paso, tiroteando el teatro Bataclan durante un concierto. Tras el tiroteo, los terroristas realizaron una toma de rehenes, que se vio disuelta gracias a la policía, quien asaltó el teatro, abatiendo a uno de los yihadistas y viendo cómo los otros dos fallecían después de una explosión de los cinturones que llevaban incorporados a ellos. De esta forma, se llegaba al final del fatídico viernes 13 de noviembre de 2015, que se quedará marcado en la retina de todos los franceses, dejando una mancha imborrable ya no solo en la historia de su país, sino también en la de Europa y la del mundo. Nous mènerons ce combat jusqu'au bout et nous le gagnerons. Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine, mais elle nous rendra plus forts. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Estamos en Francia, estamos en París, en la Ciudad del Amor, 7 años más tarde, después de los atentados de aquel noviembre de 2015. Y estamos justamente al lado de uno de los bares donde se realizaron uno de aquellos atentados, en el bar Le Carillon. Además de en este bar, también en otro del final de la calle, también en el Stade de France y también, por supuesto, en Bataclan, por desgracia, dejando 130 civiles muertos, además también de los terroristas, y más de 400 personas heridas. Obviamente, como estamos viendo aquí, 7 años más tarde, Francia continúa su vida. Francia supo levantarse de aquello, pero Francia no olvida. Y justamente en la parte frontal, delante del restaurante, hay una placa conmemorativa en la que quiere recordar a todas aquellas personas que fallecieron, que fueron asesinadas cruelmente en noviembre de 2015. Sin embargo, Francia ha sabido dar el paso al frente, París se ha levantado y París continúa su vida como siempre la ha continuado. Tras los impactantes atentados en París durante el 2015, Barcelona, la ciudad condal, fue la siguiente ciudad europea en ser azotada por el terrorismo islámico. Una célula formada por 7 yihadistas atacó de forma despiadada, asesinando cruelmente a 17 personas inocentes que se encontraron con el infortunio de estar en el lugar más inoportuno en el peor momento posible. Todo comenzó a principios de 2017, cuando varios jóvenes musulmanes comenzaron una etapa de radicalización y conversión al yihadismo. Hay 72 mujeres vírgenes que te están esperando en el paraíso y tienen la convicción absoluta de que si se inmolan, es así. No solo van a entrar en el paraíso, sino que el yihadista tiene derecho a los niveles más altos del paraíso.
es la promesa de un futuro ideal y maravilloso para gente que no veía ningún tipo de futuro en esta vida, la que condujo a miles de ellos a inmolarse. Y el eslogan que Estado Islámico tenía después de los atentados del Bataclan: nosotros amamos más la muerte de lo que ellos aman la vida. La radicalización fue provocada por el consumo de propaganda yihadista, en la que se extrema básicamente el odio a Occidente. Tras alcanzar el punto más radical, ya solo quedaba actuar. Aunque la idea original, en realidad, era muy diferente a lo que acabó sucediendo en la Rambla y en Cambrils. Estos 10 chicos tenían el objetivo de atentar en los alrededores de la Sagrada Familia, el Camp Nou y también la Torre Eiffel, aunque se desconoce si iba a ser de forma consecutiva o simultánea. Al final se centran la Sagrada Familia porque también es un hito religioso cristiano. Nosotros creemos que en los 3 sitios lo que querían hacer era atentar fuera. Acceder con una furgoneta dentro del Estadio Campo del Barça es imposible, dentro de la Sagrada Familia es imposible, dentro de la Torre Eiffel es imposible. Lo que creemos que querían hacer era atentar con furgonetas bomba en las que le iban a poner la bombona de butano con la intención de hacer la deflagración más grande, tirando granadas de mano hacia la gente que huía, y finalmente con los chalecos bomba explotándose cuando no tuvieran remedio. Sin embargo, este plan preestablecido se fumó de inmediato cuando todos los explosivos que habían adquirido para atentar explotaron accidentalmente en un chalet que utilizaban como laboratorio que tenían alquilado en Alcanar, un pequeño municipio de Tarragona, provocando así la muerte de 3 de los 10 componentes del grupo. A raíz de ese inesperado suceso se desató el caos y la improvisación. Fue Younes Abu Yaqub, uno de ellos, quien tomó la determinación y actuó en solitario mientras el resto de sus compañeros se reunieron para tomar un nuevo plan. Con una furgoneta blanca de alquiler, Younes irrumpió a toda velocidad por el centro de la Rambla haciendo eses en busca de dañar al mayor número de personas posibles. El atroz acto de Abu Yaqub dejó 16 muertos y más de 130 heridos en pleno centro de la ciudad condal. Además, el yihadista huyó de inmediato tras detener la furgoneta, lo que desató un constante bucle de rumores e informaciones acerca de su paradero. Días más tarde, Younes fue localizado y abatido por los Mossos de Escuadra gracias a una gran difusión de su rostro en todos los telediarios del país. Él actuó en solitario, con una sorprendente determinación. Pero, ¿y el resto del grupo? Esa misma noche, los supervivientes de la explosión en la casa de Alcanar se dirigieron a un bazar en Cambrils, donde gastaron más de 80 euros en armas blancas. Acto seguido, se dirigieron al puerto olímpico de Cambrils, donde atropellaron a varias personas, dejando a su paso un muerto. La intervención de un mozo fue fundamental, dado que logró abatir a 4 de los 5 yihadistas que portaban hachas y cuchillos en busca de asesinar a sangre fría a todo aquel que se encontraran a su paso. En ese momento ya puedo coger mi arma reglamentaria, cuando me giro ya los tenía encima, y cuando ya los tenía encima no me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos y abatirlos. En el marco político, solo restaba un mes para el referéndum del 1 de octubre por la independencia, lo que supuso una máxima tensión política. Claro, fue muy complejo de gestionar y todo el mundo se aprovechó un poco del relato, ¿no? Desde el relato de la unidad, de ahora que ha pasado esto, tenemos que trabajar los dos gobiernos juntos, o las editoriales, creo que si miras las editoriales del País, de los grandes diarios, al día siguiente todos hablaban de que ahora era el momento de cooperar, de trabajar juntos en esto, etcétera, etcétera. Y después, a medida que pasaban ya los días, empezaron las críticas, ¿no? De que si los Mossos no habían ayudado, que si los Mossos habían recibido un aviso del CNI, que esto después se demostró que eran más rumores que otra cosa, ¿eh? Barcelona se consiguió levantar de aquellos ataques terroristas, aunque muchas personas continúan afectadas.